ahora vamos a hablar un poco de lo que son las capas de transporte y los protocolos de intercambio de credenciales. Esto es importante de entender porque si bien nosotros tenemos DIDs, tenemos credenciales, hay un flujo de comunicación entre precisamente los diferentes DIDs en el que nosotros recibimos credenciales, pedimos que alguien nos envíe una credencial como verifiers, como issuers las mandamos a algún lugar y como holders las presentamos. Es importante entender entonces que estas capas, porque pueden ser más de una, de transporte, son las que nos permiten precisamente hacer el envío de esas credenciales. Sin embargo, falta algo más, que es un protocolo de intercambio de credenciales, porque, por ejemplo, las credenciales verificables podemos pensarlas como un JSON, con algunos datos y con alguna estructura en particular, pero no es más que un JSON al fin y al cabo. Pero después tenemos un protocolo de intercambio en el que de alguna manera los agentes entienden cuando alguien está pidiendo una credencial o, por ejemplo, interpretan un código QR y a través de un código QR que puede presentar el verifier, el agente del holder entiende que tiene que presentar una credencial. Entonces tenemos por un lado la capa de transporte, que es donde fluyen los mensajes, y por otro lado el protocolo de intercambio, que es precisamente el idioma en el que hablan los agentes para saber qué están pidiéndose entre sí. En la capa de transporte vamos a hablar precisamente del Decentralized Web Node, ¿sí? Que es un componente que tienen los DIDs y en el que pueden comunicarse, es descentralizado, entonces alguien podría ir y mandarle algo al DWN de un DID, ¿sí? Y ese DID podría interpretar qué es lo que le están pidiendo. Por otro lado tenemos los WebSockets, ¿sí? Que son tecnologías que estamos acostumbrados o que conocemos un poco más. Y también puede ser el WebSocket usado como capa de transporte. Lo importante es separar, ¿no? La capa de transporte es capa de transporte. O sea, el protocolo por un lado, para entender, para que los agentes se entiendan entre sí, y es independiente en qué capa de transporte usan para que esos mensajes lleguen. Porque lo más importante es que de alguna manera el protocolo de intercambio de credenciales ya tiene resuelta la parte de seguridad, ¿sí? En el sentido de el mensaje viaja encriptado y además viaja encriptado y autenticado, o sea que podemos saber quién está del otro lado. La capa de transporte solamente sirve como capa de transporte y nada más. Bueno, para entender un poco más esto de lo que son las capas de transporte y el protocolo de WASI, tenemos este documento, ¿sí? Que por ahí he hecho un poco de luz. Es importante entender que en el sistema de identidad autosoberana está basado principalmente en el intercambio libre de credenciales verificables entre portadores de DIDs, ¿sí? Y nadie puede en el medio impedir eso. Entonces, es ahí cuando aparecen componentes que necesitan resolver esta problemática porque hoy está todo muy centralizado. Entonces, ahí es donde aparece primero, en primer lugar, este componente llamado Decentralized Web Node. Este Decentralized Web Node podemos entenderlo al principio como un inbox y ahora vamos a hablar un poquito más. Por otro lado, tenemos lo que es el Wallet and Credential Interaction, ¿sí? Un protocolo de intercambio de credenciales. Este protocolo, como todo protocolo, lo que hace básicamente es ayudarnos a hablar un mismo idioma, ¿sí? Que todos hablemos de la misma manera para saber que lo que estamos buscando es precisamente intercambio de credenciales, ya sea la emisión de una credencial o que un verificador nos está pidiendo a nosotros que presentemos una credencial en particular. Eso se hace usando el protocolo de WASI, Wallet and Credential Interaction, ¿sí? Eso necesitamos para todos estar hablando el mismo idioma, subirnos a eso y que cualquiera pueda, por ejemplo, crear su propio agente, conocer el protocolo y poder saber qué es lo que le están pidiendo, por ejemplo, en su aplicación, ¿sí? Así que todo esto, el de WASI puntualmente, se basa en lo que es DITCON, ¿sí? Que DITCON no es más que un estándar que especifica cómo se crean los mensajes, una estructura base que tienen los mensajes y usa algunas virtudes de los DIDs, como por ejemplo el DID document, y aprovecha que hay claves públicas en los DID document para básicamente que un DID pueda firmar un mensaje, encriptarlo y además autenticarlo, porque cuando alguien recibe ese mensaje firmado
puede resolver el DIT document de la contraparte, buscar la clave pública y estar seguro de que el que escribió el mensaje es esa contraparte, ¿sí? Y no está siendo víctima de un phishing attack, por ejemplo. Bueno, ese problema lo resuelve DITCOM, ya lo resuelve súper bien. Ya tiene ahí un estándar donde bueno, explica esto. Entonces WASI, como solamente quiere resolver problemas de intercambio de credenciales, lo que hace es subirse a DITCOM, o sea, ya toma todo lo que define DITCOM, y lo que define puntualmente WASI es protocolo de aplicación para el intercambio de credenciales, usando ya todas las bondades y las virtudes predefinidas por DITCOM, ¿sí? Para lo que es el envío de mensajes cifrados y además autenticados.